Para empezar, por favor, díganme la letra, ¿está bien o la hago más grande? Pero con un poquito más grande estaría mejor. ¿Está bien ahí? Por mí está bien. Sí, se ve bien, gracias. Ahí me dicen si hay alguien pendiente, de que tengo que aceptarlo. Bueno, entonces seguimos. Nos quedamos aquí donde íbamos a leer información de una tabla en DataFrame, se llama. Bueno, nos van a pedir aquí que utilicemos un archivo CSV que va a estar acá al principio. Y donde empezamos con este curso, aquí nos dicen que debemos de bajar un archivo que está comprimido, es este. Vamos a descargarlo y lo vamos a subir a nuestro Drive en Gmail. Entonces lo descomprimimos. Voy a extraer esos datos. Los voy a poner yo en mi carpeta local aquí de las descargas. Y son varios archivos CSV. Aquí está ya. Con estos. Bueno, lo que voy a hacer es irme a mi Drive. Aquí ya tengo abierta la libreta con la que estaba trabajando ayer. Pues me voy aquí con este simbolito. Tengo acceso al Drive, o sea, al espacio de disco que tengo asignado ahí. Me voy a ir a la carpeta donde quiero guardar estos archivos. En este caso, yo tengo una carpeta aquí que se llama curso Python. Aquí voy a crear una nueva carpeta donde voy a poner los datasets. Así les voy a poner datasets. Creo la carpeta y aquí voy a subir estos archivos. Son varios CSVs. Nada más los arrastro y los subo. Listo, entonces ya están en mi carpeta. Me regreso. Aquí. Y bueno, en esta libreta me voy al fondo de donde andaba. Esto es todo lo que hicimos ayer. Podemos borrar o podemos dejar ahí. Maestra, Mande está preguntando por la liga por la liga. de la página. Ujú. Ok. Déjenme ponerla. Bueno, aquí está, miren, en la libreta, esta instrucción a Python, esta libreta se las pasé ayer. Aquí está, para empezar es esta. Es la misma. Y aquí al principio me dicen prerequisitos. En el punto 3 es donde está la carpeta, bueno, sí, la carpeta comprimida que vamos a descargar. Eso sería al principio de este curso que está aquí en este sitio que se llama Carpentry.
Bueno, entonces, ya que los descargan, los suben a su Drive. Me regreso aquí donde andábamos, que es en esta parte del punto 7 de este temario, leyendo datos tabulares. Bueno, entonces me voy a ir aquí al final, les decía, todo eso que tengo aquí de lo que hicimos ayer, podemos borrar todo eso. Voy a poner aquí uno que diga un subtítulo, bueno, un título ahí para poner la sección de lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a empezar importando la librería que vamos a necesitar. Esta. Una vez que la tengo, pues lo primero que me piden, según esta instrucción, es que tengo que leer el archivo. Pero, pues lo estoy leyendo, en este caso, de mi disco, ¿no? Pero no puedo acceder al disco así sin permisos. Si lo pongo de esta manera, pues me va a decir. Bueno, para empezar aquí tengo mal el directorio. Lo primero que tengo que hacer es, tengo que montar el disco, o sea, tengo que darle acceso desde esta libreta a lo que tengo en el disco. En este caso, como yo ya lo había hecho, pues entonces ya me dice que ya está montado el disco este del Drive. Y lo que va a suceder, aquí la voy a proyectar, es que me va a aparecer en esta carpetita que está aquí a la izquierda, me va a aparecer el contenido del disco. Quiere decir que ya tengo acceso a todos los archivos que tengo en mi cuenta del Gmail. O sea, en el espacio de disco que tengo, aquí aparece mi Drive. Me voy a la carpeta Unison y el curso de Python, datasets, que es donde, como le puse yo a mi carpeta, y me están pidiendo que suba la que se llama Oceanía. Bueno, entonces selecciono ese archivo, la que se llama Oceanía. Aquí voy a copiar la ruta, voy a copiar el path o la ruta con la que puedo acceder a ese archivo. Entonces aquí lo voy a poner para que sea una ruta al disco donde yo tengo esos archivos. Entonces, ahora sí, cuando le diga que lea ese archivo CSV aquí con pandas, pues esta es la librería que me va a permitir trabajar con estos archivos, ¿no? Con leer un archivo CSV y ya tengo los datos. Cuando creo otra ventanita ahí de código y que yo le digo que me muestre los datos, porque aquí se llama data, donde guardé la información que leí, es la tabla donde están estos datos. Entonces, es lo que me va a aparecer. ¿Sí? Quiero ver si todo el mundo anda ya ahí. Maestra. Ande. Bueno, no sé si soy yo, pero como que a veces se escucha lejos. ¿Me escucho lejos? A veces. A ver, ¿y ahora? Sí, ahí se escucha bien, pero sí, Me había quitado el micrófono y lo tenía a un ladito, me lo voy a poner. ¿Ya se escucha mejor? Espero que sí. Sí, ya. Sí, Ujú, ya. mejor. Profesora, Vale. ya puse la sentencia de import panda aspd y ya bajé los archivos. Ajá. Después, en esa parte de donde dice debajo de import pan, escribimos from google.colab import drive o nos saltamos esa parte. Ajá, esa que está señalando. Sí, ¿qué tiene? Esa, como está en verde, nada más es una
indicaciones, un comentario. Es un comentario nada más. Ok. Todo que se lee como todo, es un to-do. To-do, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a montar el Drive de Google para acceder al archivo del dataset. Es un comentario. Acuérdate que lo que está después de este simbolito, que es un gatito, es un comentario. Ok. El número 2 sí lo hacemos, ¿no? Sí, esto no sí, porque es lo que te va a permitir acceder a los archivos que tienes en tu Drive, en el Gmail, en tu cuenta de Gmail. Pues estoy diciéndole que accese al Drive que tienes aquí en el Colab de Google y que lo monte. O sea, eso significa que vaya a poder acceder como si fuera un disco local, va a poder acceder a los archivos que tengo ahí. Ok. Gracias. Como ustedes tienen acceso a esta carpeta, pues nomás lo pueden copiar a la que están trabajando ustedes localmente, pues, en sus cuentas. Así es que no creo que tengan mucho problema para copiar. Lo que sí tengan presente que lo que va a pasar cuando hagan eso es que va a aparecer aquí esta carpeta que se llama Drive y van a tener acceso a mi Drive, que este ya es el disco que tienen en el Drive de Google, pues. Si no lo hacen así, si no lo montan primero, pues no van a poder acceder a esta información y cuando quieran leerlo, aun cuando la ruta sea correcta, pues les va a decir que no lo puede acceder. Entonces, con esta carpetita buscan el archivo y aquí van a copiar el path, copiar la ruta para que sea más fácil. En lugar de que la estén escribiendo, pues copian la ruta y aquí está. ¿Sí? Para acceder, la información para acceder a ese archivo. Y como vimos, son varios archivos los que tenemos ahí, vamos a estar moviendo ahorita entre ellos porque ese es el ejercicio, ¿no? Hay unos que tienen más registros que otros. Entonces yo espero que lo estén haciendo ustedes en una libreta, ahí localmente en su máquina, o una libreta en su cuenta más bien de Gmail. Entonces, por favor, levanten la mano si ya están todos ahí. Si ya pudieron montar el Drive, abrir ese archivo, o sea, leer el archivo CSV y que les muestre este contenido. Tengo una manita levantada, pero no veo quién es. Ah, sí, ya vi. Y aquí está. Las manitas levantadas, perfecto. Tengo dos. Estoy contando cuántos hay 21 ahorita conectados. Bueno, 21. 4 ya levantaron la mano. José Leiva y esa carita. Esperaba una manita, no una carita. Bien, ya van 6.
Excelente, ya va a la mitad. Voy a esperar un minutito más y le seguimos. Bueno, ya voy a seguir. Entonces, ya leímos el archivo CSV. Me muestra los datos. Aquí le puedo poner print si quieren. Acuérdense que la última instrucción que yo tengo es la que me va a mostrar si no le pongo el print. Entonces, esto es exactamente lo mismo que están aquí esperando de salida. Luego, puedo acceder. Aquí me están pidiendo, o bueno, me están indicando más bien, que puedo hacer la lectura utilizando un parámetro más, que sería indicarle cuál es la columna con la cual voy a manejar el índice de mis datos. En este caso, si se fijan, a lo que hicimos ahorita, como leímos, tengo que los registros, hay dos registros de países aquí para Oceanía, que son Australia y Nueva Zelanda. Tengo los registros como 0 y 1, ¿sí? Y las columnas son 13. Una es el país, que en este caso nada más son 2, y la otra, bueno, las otras, creo que esto es el PIB, el ingreso interno bruto, el Producto Interno Bruto, por persona en diferentes años. Y hay varias columnas aquí que representan esa información. Y les decía, las columnas vienen a ser las cosas que estoy midiendo, ¿no? Mientras que los renglones son los registros que llevo. O sea, el primer registro corresponde a Australia y tengo toda esta información. El siguiente registro corresponde a Nueva Zelanda y tengo toda esta información. Bueno, si yo les digo que utilice la columna country como índice, me voy a poner por aquí. Está muy grande, tengo que... Entonces, cuando lo vuelvas a escribir, aquí me aparece ya que puedo hacer referencia a los registros por el país. O sea, el primer renglón es el que corresponde a Australia y el siguiente a Nueva Zelanda. Ya no tengo a los distintos registros como 0, 1, 2, etcétera, no con números, sino con la información relacionada aquí a al país en el que está. Y ahora tengo manera de hacer una revisión de los datos aquí con data.info. Aquí me va a dar la información. Bueno, en este caso ahora tengo dos renglones y 12 columnas. Ahorita eran 13 columnas. Bueno, una de ellas ya se utiliza ahora como índice y entonces ya me quedan 12 columnas con datos solamente numéricos. Hay dos renglones y es lo que tengo aquí también. Hay dos registros de Australia a Nueva Zelanda. O sea, el primero y el último. Y las columnas son 12 en total. Aquí aparecen los índices de cada una de ellas, del 0 al 11, el nombre de la columna
y me dice que tiene dos datos. Todos ellos son no nulos y son de tipo flotante, o sea, son reales. Y hasta me dice cuánto de memoria utilizan. 208 bytes en este caso. Puedo imprimir aquí, print, le voy a poner data.columns. Si hago esto, entonces me van a aparecer un listado de los nombres de las columnas. Si se fijan ahorita aquí como los tenía, pues como son muchos, me parece con esos puntitos un indicador de que hay más. Pues estos son los primeros dos y esos son los últimos dos. Y de esta es una forma de ver el nombre de todas las columnas que tengo. Y si se fijan, pues les decía, el Producto Interno Bruto por persona en distintos años que fueron medidos. Bueno, luego puedo hacer algunas operaciones. Aquí tengo los renglones con el país y las columnas vienen a hacer esa información. Puedo hacer una transpuesta de esos datos y entonces ahora el país aparece por columnas y los datos de esos distintos años serían los renglones. Puedo pedirle también que me haga así como un resumen estadístico, que es un Skype, de los datos que tengo en el dataset. Bueno, en este caso se llama data. Data.describe. Y aquí me aparece, como tengo esta parte de aquí, cuando hice la transformación, fue nada más para la impresión. Todavía tengo las columnas aquí con la información del índice del valor per cápita El caso es que me dice por cada columna cuántos valores son, pues son 2 por cada una de esas columnas. ¿Cuál es el promedio de los datos que tengo ahí? Déjenme regresarme acá donde los tenía. Aquí está. De estos, ¿cuántos tengo en esta columna? Tengo 2 valores. Y de estos 2, ¿cuál es el promedio? Ese es lo que me dice aquí. ¿Cuál es la desviación estándar de esos valores? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo? Y me pone aquí información del 25 percentil, el 50 y el 75. Como nomás son Maestra. luego, Maestra. puedo hacer yo algunas modificaciones a los datos, algunas operaciones. Una vez que ya tengo el dataset como lo necesito, yo puedo Profesora, mande. disculpe, Susana Santos está esperando para entrar. Ah, gracias. Aquí está. Y de hecho son dos. Son 2 personas, gracias. Sí. Una vez que ya hice las modificaciones que necesito hacer sobre esos datos, yo puedo guardarlos otra vez en un archivo CSS y yo los voy a mandar el data.csv y aquí le voy a poner el nombre del archivo que voy a crear y puede ser que sean datos procesados o una cosa así. Le voy a poner procesados.csv. Y eso es muy útil porque ya no pierdo todos las operaciones que haya hecho yo sobre los datos, que luego vamos a empezar a hacerlas, ¿no? Ahorita nada más para que sepan que existe esta operación, esta función en la cual yo puedo mandar llamar y decirle, ya que terminé de hacer todas las operaciones, grábame el archivo. ¿Sí? Y entonces va a aparecer, si ven aquí la carpetita, va a aparecer aquí, procesados.csv. Pero,
Si yo lo dejo aquí nada más, sin indicarle la dirección del drive donde quiero que se guarde, pues se va a guardar temporalmente. Si cierro la libreta y cuando vuelva a entrar, ya no va a estar este archivo. Entonces sí tengo que ponerle una dirección donde quiero que se guarde o guardarlo aquí localmente y luego descargar ese archivo para que no perderlo. Y después ya puedo retomarlo desde ahí volviéndolo a leer. O les decía, puedo dar una dirección del drive donde quiero que se guarde ese archivo. Luego vamos a seguir aquí. Bueno, aquí yo puedo seleccionar valores por su posición. Puedo hacer referencia al índice en el que están. Como es una tabla, pues tengo renglones y tengo columnas. ¿Sí? Bueno, aquí están hablando, miren, de otro archivo. Otro voy a cerrar aquí. Tengo que hacer referencia a ese. Europa se llama ahora, ya no es nada más de 2 países en Australia, sino que ahora me voy a ir a mi drive otra vez, a donde dice Unison, curso, dataset, y ahora voy a buscar ese archivo. Se fijan, está ordenado aquí por continentes: África, América, Asia, Europa, Oceanía, y hay otro que dice todos, como que ahí están todos los países que están aquí separados por continente. Bueno, entonces ahorita el que quiero es el de Europa. Voy a copiar el path y lo voy a poner acá. Por supuesto, como ya había hecho esto, pues yo pude haberlo copiado de acá arriba, ¿no? Nada más copiar el path y cambiar el nombre del archivo que voy a utilizar, pero pues me hizo más fácil irme al drive y copiar toda la liga. Bueno, entonces, a ver, esto lo voy a poner en otra. Nada más leo el archivo CSV y aquí hago referencia a un valor. ¿Sí? Además, voy a poner primero el data. Aquí está. Si se fijan, también estoy haciendo referencia al índice, a la columna índice que es el país, y aquí aparece hasta en negritas. ¿Sí? Lo que es la columna que corresponde al país es la que me dice en qué índice estamos, y la columna. Entonces, también aquí tengo puros valores de punto flotante que también estamos representando el Producto Interno Bruto en distintos años en los que se hizo esta medición. Bueno, entonces les decía, esta parte de aquí, yo puedo hacer referencia a un índice. Los renglones empiezan en 0. Están ordenados alfabéticamente los países que de Europa: Albania, Austria, Bélgica, y así se van. Bueno, el primero, como renglones, yo también les puedo hacer referencia como el renglón 0, 1, 2, 3, etc. Las columnas también empiezan en 0, 0, 1, 2, 3, etc. Bueno, el 0, 0 viene a ser este. Y eso es lo que me están indicando aquí, que me están haciendo referencia al 0, 0. Pero para hacer referencia con la posición, así con un número, yo tengo que usar el iloc. Este comando que me dice de ese dataset, que se llama data, tengo que hacer referencia a esta locación entera, digamos, que como que hace referencia mediante valores enteros a la posición. Pero también puedo hacer la referencia mediante el nombre del renglón o el nombre de la columna. En ese caso, pues yo lo que hago es usar
el otro comando es iloc cuando voy a trabajar con enteros. Loc cuando voy a utilizar con el nombre de la columna y del renglón. Entonces aquí es un loc y un iloc. Si voy a utilizar el nombre de la columna, bueno, en este caso sería del renglón y en la columna, entonces tengo que usar el loc. Y estamos haciendo referencia al mismo, que sería Albania en el 52. Aquí está. Es el mismo 00, pero ahora haciendo referencia a la etiqueta que tengo en el renglón y en la columna que corresponde. Puedo hacer referencia a un segmento de este dataset. Aquí tengo uno. Utilizando los dos puntos. Igual que veíamos ayer con los arreglos. Aquí yo le estoy diciendo del renglón Albania, todas las columnas. Entonces me va a mostrar la información que está de Albania, porque en ese renglón, todas las columnas de ese renglón. O bien puede ser, como aquí, que lo que hacen referencia es a una columna de 1952, todos los registros que tengo, todos los renglones. Y me va a imprimir toda la información que tengo de 1952, ¿sí? Y me pone aquí el índice que corresponde a cada uno de los renglones, ¿no? Por acá tengo que puedo seleccionar un subconjunto, ya que bueno, el dataset, aquí, si me fijé de qué tamaño era, déjenme ver. Me dice que son 30 renglones, 12 columnas. Yo puedo hacer referencia a un subconjunto de estos. Aquí está. Yo le puedo decir con el loc, porque estoy haciendo referencia mediante los nombres de los renglones y las columnas. Entonces le digo de Italia a Polonia, coma, de este año a este otro. ¿Sí? O sea, dos nombres de columnas. Y entonces estoy haciendo referencia a un subsegmento, cierto número, ciertos renglones y ciertas columnas. Eso me da un subconjunto, una matriz chiquita, de los datos que tengo. Entonces, sí, lo puedo hacer de esa manera. Y hasta puedo sacar algunos resultados para estos. Aquí lo que tengo, por ejemplo, fíjense que no estoy cambiando nada en el dataset, nada más estamos haciendo las operaciones y las mandamos a imprimir. Pues en este caso, tengo que de este bloquecito voy a sacar el máximo. Y entonces me dicen de Italia a Polonia, del 62 al... Tengo de Italia a Polonia, pues Italia, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland. Bueno, entonces, y me dicen también del 62 al 72. Tengo estos registros del 62, 67, 72. Tengo aquí un subconjunto. Entonces me dicen, quiero sacar el máximo de esos valores. Y el máximo sería por columnas. De esta columna, ¿cuál es el máximo? Aquí está, 13.450. De esta otra columna, ¿cuál es el máximo? 16.361, aquí está. De esta otra columna, ¿cuál es el máximo? Entonces, sí, aquí está, 18.960. Aquí me dice de qué columna está haciendo referencia y cuál es el máximo valor de lo que tengo ahí, considerando solamente este subconjunto. Puede ser un valor diferente si considero todo el dataset que estoy utilizando. Entonces, también puede ser que utilice el mínimo. Déjenme ver aquí. Usar comparaciones para seleccionar datos basados en un valor. Bueno, en este caso,
aquí sí ya estoy haciendo, lo estoy guardando en una variable, el subconjunto. Bien, primero le dije que esos datos, ese subconjunto, lo voy a guardar en una variable que se llama subset, o sea, subconjunto. Aquí está el subconjunto. Bueno, y lo que voy a hacer es revisar cuáles de estos valores son mayores que 10,000. ¿Sí? Y lo que me va a aparecer con esta comparación es valores true y false. Va a ser true en aquellos registros donde se cumple que el valor que está guardado en este registro es un valor mayor de 10,000. Y si lo vemos aquí, pues este no es, este no es, este sí, este sí. Entonces estos dos tienen que ser true. Aquí está. Por aquí hay otros que son true. Y los que no cumplen con ese criterio, pues me va a poner un falso. Es una manera fácil de identificar. Y eso sería, bueno, aquí lo puedo poner aparte, decir, voy a poner una máscara y le voy a aplicar al subconjunto esta máscara. También estoy revisando cuáles son mayores que 10,000. Este es un poquito diferente. Lo que hace es, de esta manera, dejar pasar aquellos valores que cumplen con ese criterio y los que no les pone un null para indicar que no lo cumple. Y eso es útil porque luego podemos hacer algunas operaciones que solamente queremos que se apliquen sobre los registros que cumplen con ese criterio. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, quieren que me haga una descripción del subset, del subconjunto, que cumple con esta máscara. ¿Sí? Y hace una descripción, entonces saca cuál es el mínimo, cuál es el promedio, los estándares, el mínimo, el máximo, etcétera. Pero ya solamente lo va a hacer sobre aquellos que cumplen con aquellos registros que cumplen con ese criterio. ¿Sí? Luego, puedo hacer agrupaciones. Aquí tengo este otro. Tengo una máscara también. Voy a revisar de los datos. Aquí voy a estar sobre todo el dataset. Voy a ver aquellos que son mayores que el promedio, aquellos valores que son mayores que el promedio en la columna respectiva. Entonces, si quiero imprimir, bueno, aquí lo voy a imprimir. Tengo algo así. Bueno, unos son true, otros son false. Luego, quiero hacer esta operación. Quiero ver cuáles son los países así como más poderosos, los que están por encima del valor promedio. Y cuenta cuántas veces está por encima del mayor promedio y me saca como un promedio. Y en base a eso le asigna una puntuación a cada país. Entonces aquí, el agregado lo que hace es como que concentra y me va a dar un solo valor. La operación que va a hacer es la suma sobre el eje X igual a 1. Esta es sobre por renglón hace la operación y luego, o sea, las columnas, y luego divide entre el número de columnas que hay. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a revisar aquellos que cumplen con que son mayores que el cierto valor, en este caso que son mayores que el promedio. Bueno, de esos voy a sacar la suma, o sea, en el renglón ese, cada país, bueno, por país sería, ¿cuántas veces estuvo por encima del promedio en los registros? Y lo que va a hacer es dividirlo entre el número de registros que son, el número de columnas más bien que hay. ¿Sí? Entonces me dice
Lo que me va a decir aquí, déjenme imprimirlo, es qué tan poderoso ese país es. Y aquí está. Pues lo máximo que puedo obtener es un 1 porque estoy dividiendo entre el número de columnas y estoy contando en cuántas columnas estuvo por encima del promedio. ¿Sí? Entonces, si estuvo en todas, pues entonces al dividir entre el número de columnas que son, pues me va a dar un 1. Ese es el máximo y eso significa que es un país, digamos que rico o poderoso, si quieren. Y hay otros que no estuvieron por encima del promedio en todos, pues habrá unos que están como con un punto 5 o un punto 3, otros que tengan 0 de plano, porque ninguno fueron arriba del promedio. Bueno, ese tipo de operaciones son las que se están haciendo aquí. Y déjenme ver. Bueno, y aquí está haciendo otra operación. Luego son como muy compactas las instrucciones que se están haciendo y pueden ser difíciles de leer. Entonces ahora lo que estoy viendo, estoy agrupando el dataset por el score este que acabo de utilizar. Entonces esos scores que son los valores que obtuve aquí, son 0, 0.3, 0.5 y 1. Entonces me dice, saca la suma de la producción que hay en cada uno de estos años de los países que tuvieron 0. Bueno, aquí está. De los que tuvieron 0.3 sería esto. De los que tuvieron 0.5 sería esto. Y los que tuvieron 1, pues es esto. Vamos a ver por acá. Bueno, aquí hace un ejercicio. Dice, suponga que pandas ha sido importado en tu libreta y que los datos de Europa se han cargado. O sea, es esta parte que tenemos aquí. Dice, escribe una expresión para encontrar el ingreso per cápita de Serbia en el 2007. Pues esto nada más para que practiquen y aquí hasta viene la solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Decirle que queremos que el país sea Serbia en este año y voy a utilizar el punto loc. ¿Sí? Porque estoy haciendo referencia al nombre del renglón y de la columna. Ya me va a dar el valor. Bueno, y aquí hay algunos otros ejercicios. Vamos al siguiente. Bueno, ahora ya lo que sigue es empezar a dibujar la información, o sea, para darnos una mejor idea de qué información es la que tenemos, muchas veces lo que ocupamos es una gráfica. Entonces, déjenme pensar. Me falta. Tengo unas libretas aquí, ¿verdad? Tengo unas libretas. Puse un material en el GitHub. Se los voy a poner aquí en esta libreta de introducción a Python. Uy, no es en texto. Entonces, tengo aquí está la libreta de familiarizándonos con el Colab, que ya la habíamos visto. Introducción a NumPy. En este caso, quiero combinar. Tengo esta otra libreta donde se hacen algunas operaciones, algunas de estas ya las vimos. Cómo crear las variables, inicializar variables. En este caso voy a utilizar esta otra
librería que es la de NumPy. En NumPy tengo también maneras de generar vectores y puedo generar vectores con números al azar. Ahorita vamos a ver este ejemplo, nomás que me acordaron de dónde está. Tengo algunos ejercicios aquí que les voy a dejar para que vayan practicando. Y algunos ejercicios. Y después de esto, es que quiero que me alcancen para dejarles una tarea donde voy a combinar esta libreta de NumPy con lo que vamos a ver del Matplotlib. Y entonces la tarea que les voy a dejar es una libreta donde tienen que usar las dos cosas. Bueno, entonces, déjenme revisar esta antes de irnos a la otra de graficación. Entonces les decía, vamos a usar esta libreta y con esta vamos a generar valores y los vamos a guardar en un vector. Aquí estoy creando un vector con el NumPy array y yo le digo aquí entre corchetes cuáles van a ser los valores que quiero que estén en ese vector. Y luego los imprimo. Aquí estoy imprimiendo los valores que tengo en esa variable vector A. Puedo crear una matriz. En este caso, voy a separar los distintos renglones con corchetes también. ¿Sí? O sea, en este caso, tengo una matriz de 2 valores por renglón y son 3 renglones. Entonces, aquí está mi matriz. Entonces, el vector A, que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, tendrían a ser estas. Aquí está la matriz A. Yo puedo, como en este caso, asignarle los valores directamente, o bien puedo hacer que se generen los valores mediante estas instrucciones. Aquí tengo una que se llama arrange o arrange, que me le digo desde qué índice empiece hasta el final, cuál es así como el rango de valores de aquí a aquí y que se incrementen de una cierta cantidad para ir obteniendo un vector y entonces yo nada más le digo el principio, el fin y de cuánto en cuánto se va incrementando y es una forma más fácil de generar un vector. Puedo decirle que se genere un vector de ceros. Yo le digo cuántos elementos quiero que tenga, o sea, cuántos ceros va a haber en el vector, o de unos. Puedo generar una matriz identidad y yo le digo aquí de qué tamaño es la matriz identidad. Ahorita vamos a ver ejemplos, nomás estoy repasando aquí. Tengo otra en la cual le digo que se le haga una matriz a partir de otra matriz X que tengo, en la cual se va a basar para saber de qué tamaño es, pero va a ser una matriz de ceros. Tengo otra aquí que es para hacer una matriz diagonal. La matriz diagonal. La matriz diagonal. Vamos. Construye una matriz diagonal o extrae un arreglo diagonal. Con esta linspace también voy a generar un vector. Yo le digo cuáles son los extremos del inicio y el final de un rango de valores de donde voy a generar los valores y le digo cuántos elementos son los que se van a generar. Tengo otra para generar números al azar y yo le digo cuáles son las dimensiones del vector que voy a generar y los valores van a ser entre 0 y 1. Tengo esta otra para generar números enteros con el rand-int. Le digo de cuáles son los rangos y cuántos valores quiero. O sea, en qué rangos va a estar el número entero que quiero generar y cuántos quiero generar. También puedo usar una distribución uniforme para generar los datos y aquí les digo cuál es el rango, el menor y el mayor y cuántos datos quiero generar de esa distribución uniforme. Y esta otra es con una distribución normal.
Bueno, vamos a ver los ejemplos. Quizá debí separarlos y poner la descripción y luego el ejemplo, ¿no? Pero bueno, aquí está el range este. Le digo, genérame 10 valores. Aquí le estoy indicando, de hecho aquí me aparece una descripción de, le puedo decir, bueno, sí, aquí tengo varias formas de usarlo. Si le pongo nada más un argumento a la llamada de esta función, pues le estoy diciendo que me genere 10 valores, ¿sí? Del 0 hasta este número menos 1, o sea, aquí están, del 0 al 9. Le digo del 10 al que el valor inicial sea 10, el final sea 100 y que sean de 5 en 5 que se vayan generando. Entonces aquí está, de 10, 15, 20, 25 hasta el 100. Acuérdense que el valor high del rango que voy a manejar no se incluye, entonces sería hasta el 95 el último. Del 10 al menos 30 y que el incremento del inicio al final sea negativo, en este caso de menos 3, o sea, de 10, 7, 4, 3, va a ir decreciendo desde el valor inicial la secuencia de valores hasta llegar al 1 antes del valor máximo que estoy indicando aquí, en este caso hasta el menos 29. Aquí estoy generando con el NP, el NumPy punto cero, que estoy diciendo que me genere 5 valores enteros. ¿Sí? También lo puedo utilizar para generar una matriz. En este caso, lo voy a poner por aquí. Si yo le digo que no quiero 1, sino que quiero de 2 por 4, por ejemplo, pues entonces, uy, ¿qué pasa aquí? Es que no lo he ejecutado todo esto. Nomás se lo estaba platicando. Bueno, aquí están los ceros. Aquí está una matriz de 2 por 4 de ceros. Aquí está. Y luego aquí tengo una matriz de unos, de 3 por 10. Aquí está una matriz de unos. Puedo pedirle una matriz identidad. Y aquí le estoy diciendo, si nada más le digo 5, pues entonces es una matriz identidad cuadrada, ¿no? Una matriz cuadrada de 5 por 5. Aquí están los valores de 5 por 5. Pero si yo le digo que es de 5 por 8, por ejemplo, pues entonces me va a hacer una matriz de 5 renglones, 8 columnas, y claro que no es una matriz cuadrada, entonces algunas de esas columnas quedan con puros ceros. Tengo por aquí otra, le estoy diciendo M, o en este caso, aquí está, es la matriz identidad de 3 por 10, voy a ejecutar por si acaso no. Y aquí le digo que me cree una matriz de ceros del mismo tamaño que el O que tengo ahí. Entonces me crea la matriz de 3 por 10. Yo le estoy diciendo que me dé los números del 0 al 8. Pero si le digo reshape de 3 por 3, lo que va a hacer es convertir ese vector que me había generado del 0 al 8 en una matriz de 3 por 3. ¿Sí? Y eso es lo que tengo aquí. Entonces puedo combinar las operaciones que estoy utilizando aquí. Aquí tengo un vector diagonal, X. Bueno, lo que pasa es que, bueno, aquí creé, en X guardé esta matriz que tengo de 3 por 3, ¿no? Que se fue generada con los números del 0 al 8. Aquí está, se hizo de 3 por 3. Si yo llamo a la función que tengo en esa matriz, ya sería 0, 4 y 8, aquí está, como un vectorcito. Ahora, si yo le digo
de esta otra manera la diagonal y le doy estos valores. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Lo que va a hacer es crearme una matriz diagonal, una matriz cuadrada de 6 por 6 con estos valores en la diagonal principal. Aquí está. ¿Sí? 10, 3, 2, 5, 6, 7. Aquí están los valores. Es una matriz diagonal con estos valores en la diagonal. En la diagonal principal, ¿no? Que viene a ser la diagonal 0. Puede ser que yo le diga los mismos valores, pero que le dé otro argumento, el 1. En este estoy diciendo que lo haga la diagonal, no la diagonal 0, sino la diagonal 1, que sería 1 por arriba de la principal. Si se fijan, esta es la diagonal principal, por la 0. El 1 queda por encima, aquí es donde están los elementos de esa diagonal. Y todo lo demás es 0. Si le acepta valores negativos, si le doy un -2, pues entonces serían 2 diagonales por abajo de la diagonal principal. Aquí están los valores estos. ¿Sí? Va a generar una matriz más grande, pero lo que estoy indicándole es que valores van a estar en una diagonal. En este otro caso, yo le estoy diciendo con el linspace, de 1 al 2 son los rangos de valores con los que voy a trabajar. Bueno, genérame 4 valores en ese rango, empezando en 1 hasta el 2. Y ahí no tienen ustedes que estar pensando de cuánto en cuánto van a hacer la separación de los datos, porque lo hace automáticamente. Si yo le digo 4, pues ahí está. Pero si le digo que son 10, pues entonces va a generarme 10 valores en ese rango, empezando del 1 hasta el 2. En este caso, miren, si incluye al 2. Y me va a generar 10. Entonces ya dependerá de cuántos valores necesiten ustedes en ese rango, pues el valor que van a utilizar aquí. Y les digo, lo bonito es que no tienen ni que estar viendo en cuánto tienen que estar separando los datos, en qué cantidad, solo lo va a hacer. En este otro caso, estoy usando la función rand. Esta función rand, si no le digo otra cosa, pues me va a regresar un número aleatorio entre 0 y 1. Maestra, Mande. creo que quieren entrar personas. Okay. Ay, sí, hay 2 ahí. Pero tengo en otra pantalla y no volteo como debería de voltear. Bueno, entonces, aquí está, les decía. Sí, entonces le estoy diciendo, genérame un número al azar entre 0 y 1. Y es lo que está haciendo. 1. Pero, si yo le digo que me genere 5, o sea, por default el argumento es 1. Pero si le pongo otro valor aquí como un 5, pues me va a generar 5 valores al azar. Aquí está, en ese rango entre 0 y 1, o sea, son números de punto flotante. Le puedo decir que me genere una matriz de 5 por 4. También con esta función, o sea, me va a generar valores entre 0 y 1. Aquí está. Tengo esta otra, randint, y la diferencia es que también me genera números al azar, pero aquí yo le indico en qué rango quiero ese valor, entre 5 y 20 le estoy diciendo aquí. Ah, bueno, como nada más le estoy diciendo, como no le estoy diciendo cuántos, pues me genera 1. Si yo le digo aquí con este otro argumento, size igual a 10, que me genere 10 valores en este rango, pues entonces eso es lo que va a hacer, me da 10 valores. No necesariamente distintos, porque me dice 10 valores al azar, puede ser que haya repeticiones aquí. Lo mismo acá, no estoy diciendo que no va a haber repeticiones, lo que estoy diciendo es que se van a seleccionar al azar. Luego, en este otro caso, estoy generando números al azar con una distribución uniforme y le estoy diciendo cuál es el valor menor, bueno, en qué rango va a estar ese valor. Y aquí me regresa un 7.5. Le puedo decir que aquí indicándole que voy a ocupar un cierto número de datos, pues entonces le indico que necesito 10 en este caso, entre 5.5 y 9.
En este otro caso, bueno, esa es otra manera de generarlos con una distribución normal. Yo llamo una función que se llama NOR con RBS. Le digo cuál es la media y cuál es la desviación estándar que voy a utilizar en los datos para generar una distribución normal, cuántos valores quiero, y aquí incluso le puedo poner el random state igual a un cierto valor, random state igual a un cierto valor. Lo que voy a hacer si utilizo este es que siempre me va a generar los mismos cuando tengo la misma semilla. Fíjense los valores que me generó aquí. Serían esta primera parte, 13.2, 8.7, 8.9. Si vuelvo a llamar a la función 13.2, 8.7, 8.9. Las veces que yo llame a esta función con esa, indicándole que voy a utilizar, también se llama semilla, que es el valor a partir del que se utiliza como base para la generación de los datos. Si le doy la misma semilla, me va a generar la misma secuencia de datos. En este otro caso aquí, yo estoy utilizando los, déjenme ver, la media es esta, la desviación estándar es la misma, el size aquí le dije de 2 por 5, pero no le estoy indicando cuál es la semilla de la generación. Entonces, si se fijan, aquí tengo 10, otro 10, 8, otro 10, 5. Si vuelvo a llamarla, pues ahora tengo 9, si tengo otros valores diferentes, porque cada vez que se hace la llamada se utiliza un valor semilla diferente o un valor aquí que es diferente. ¿Sí? Y la secuencia de datos va a ser diferente cada vez, a menos que nosotros, si queremos controlar eso, pues simplemente lo que hacemos es ponerle un valor que puede ser cualquier valor entero, pero una vez fijo, pues me va a generar la misma secuencia cada vez que yo quiera hacer la llamada. Si aquí le digo que son, no sé, 10 datos, le voy a poner, los primeros serán el 13, 8 y otro 8. Cuando los llamo, pues entonces 13, 8.7, 8.9 y me completa para los 10, pero los primeros 3 fueron los mismos. Si yo les digo aquí otra vez que los genere, van a ser los mismos datos. Si les digo que son más, pues entonces estos serían los primeros y completa los que falten. Si son menos, pues se queda con los primeros aquí que necesito de esta secuencia. ¿Sí? Bueno, aquí como ejercicios, les estoy pidiendo crear una matriz de 4x6 con valores aleatorios, una distribución normal con media 0 y dirección estándar 1. Y aquí van a poner el código, incluso aquí dejé la salida, porque yo lo había resuelto y dejé la salida aquí para que vean. Con distribución normal con media 0 y desviación estándar 1, pues puede haber a los valores negativos, y que es lo que está pasando aquí. Aquí está otro, un vector con 10 elementos con valores aleatorios, con números enteros entre 4 y 100. Aquí tengo un ejemplo de qué es lo que puede salir. Una matriz diagonal de 5 por 5 con elementos en la diagonal estos. Eso es lo que estoy esperando. Y luego, operaciones que puedo utilizar aquí con los valores, los vectores que yo genero con el NumPy, que son de tipo ND-Array. Bueno, puedo hacer, hay valores constantes como este, el NumPy.pi, que me devuelve el valor que se tiene guardado para, ya definido para el pi. Print, aquí le voy a decir que me imprima ese valor de A, pues ese es el valor que tiene definido para pi. Ya no tengo yo que estarme acordando de cierto número de dígitos. Puedo hacer operaciones con esta, la operación seno, aquí está, de A, ya sería de pi. ¿Cuánto es? Pues el primo. El valor seno de pi sería tanto. Aquí está la menos 16, significa que es un número aquí casi cero. También, pues puedo hacer operaciones. Aquí está una suma. Pero, a ver, déjenme ver si estoy haciendo
acá. Tengo pi por los valores, por estos valores del menos 2 al, bueno, aquí estoy diciéndole que me va a generar un vector. A ver, lo vamos a hacer por partes. Primero voy a generar estos valores. Aquí está. De menos 2 a 3, haciendo un incremento de un valor a otro de 0.5. Entonces, menos 2, menos 1.5, menos 1, llega al 0.51 hasta 2.5. Aquí estoy diciendo que multiplique por pi. Entonces, ¿qué va a hacer? Este valor constante lo va a multiplicar por cada uno de estos valores. ¿Sí? Y eso es lo que obtengo aquí. Luego, tengo aquí 0.5 por el valor de pi, por estos valores. Bueno, aquí estoy haciendo varias operaciones que están concatenadas porque este valor constante se va a multiplicar por cada uno de los elementos que he generado en este vector. Aquí tengo esta otra. Tengo A y tengo B. A es este vector. Aquí está. B es este otro vector. Son del mismo tamaño y yo les digo multiplica A por B. Pero si les digo con este operador, con el operador asterisco, las operaciones se van a hacer punto a punto. ¿Sí? O sea, este 6 menos 6.2 se multiplica por menos 3.14, quién sabe qué. Entonces, como es menos por menos, me da más, 6 por 3, 18, más una feriecita, aquí va a dar hasta 19. Y luego, el elemento 1 de A por el elemento 1 de B. El elemento 2 de A por el elemento 2 de B. Aquí tengo un 0 por otro 0, aquí está. Entonces, es elemento a elemento. Si yo quiero que se multipliquen como el producto punto de dos vectores, pues entonces le tengo que decir que lo que va a hacer es la operación punto dot, que es el producto punto. Y entonces el resultado va a ser pues un solo valor. ¿Sí? Aquí está. En este caso, como estoy haciendo la operación elemento a elemento, el resultado es otro vector del mismo tamaño que A o B. Pero en este caso, con hacer el producto punto, tienen que ser los vectores, claro, del mismo tamaño y me va a regresar un valor nada más como el resultado de esos. Ya saben que se multiplican, sí, elemento a elemento, pero se va haciendo la sumatoria de los resultados que se van haciendo. Entonces, al final lo que tengo es un solo valor. Puede ser que él diga numpy.dot y entre paréntesis ponga los dos vectores que quiero, con los que quiero trabajar, o bien a.dot y entre paréntesis b. Aquí le estoy diciendo que es el producto punto de a y b. Sí, es la misma. Puedo sacar la sumatoria de los valores que hay. A.sum me da el resultado. A todavía es este que tenía aquí, este vector de acá. Entonces, hago la sumatoria de los valores, es un solo valor. Cuando se trata de una matriz, aquí generé una matriz de 3×4, aleatorios, con valores entre 0 y 1. Y si hago la operación de suma, aquí estoy diciendo, si le digo sobre el eje X, pues entonces me va a hacer la sumatoria sobre las columnas, o sea, es de 5×4. Fíjense que los valores de salida son 4. Entonces, sobre las columnas se va a hacer, o sea, en X significa que va a sumar todos los renglones que hay en cada columna. Si yo le digo en el eje 1, pues entonces ahora me va a dar 3 valores, porque va a ser la sumatoria por renglón, los elementos que hay en cada renglón, y como hay 3 renglones, pues entonces me va a dar 3 valores aquí. Aquí tengo algunos ejemplos.
Bueno, aquí lo que estoy ejemplificando es que la suma, ya vimos un ejemplo, puedo sacar el promedio de los datos, puedo hacer la transpuesta. La transpuesta la puedo hacer de una matriz, en este caso A es una matriz, si se ven aquí son 2 renglones con 3 elementos cada uno, entonces es de 2 por 3. Puedo hacer la llamada para que se haga la transpuesta utilizando A.transpose o bien A.t, que es la forma abreviada y que por lo mismo se utiliza más. Puedo tener, en este caso estoy multiplicando 10 por b, aquí estoy, me voy a haberlos hecho por separado. Bueno, A por B, déjenme ver, A es de 2 por 3, B también es de 2 por 3. Entonces, cuando multiplico elemento a elemento, está, obtengo una matriz de 2 por 3. Puedo sacar una operación potencia, 2 elevado a una matriz, pues qué cosa tan rara, ¿verdad? 2 a la una matriz, en matemáticas no existe eso, sin embargo, aquí lo que va a hacer es que va a elevar 2 a la cada uno de los elementos de la matriz. ¿Sí? Entonces voy a obtener como resultado, pues, otra matriz donde estoy aquí, tengo 2 elevado a la matriz. 2 elevado a la matriz sería esta. En la matriz que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Aquí está. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Y así con los demás. La otra sería A elevado a la 2. O sea, A es la matriz, elevado a la 2, estoy diciendo que voy a elevar cada uno de los elementos de la matriz al cuadrado. ¿Sí? Y es lo que tengo aquí. El primero al cuadrado, que es 1, este al cuadrado, y luego aquí había un 3 al cuadrado, pues es 9, aquí había un 4 al cuadrado, es 16. Y A.dot con B transpuesta, como tengo una matriz A que es de tamaño 2 por 3 y B también es de 2 por 3, no puedo hacer la operación producto punto ahí. Tienen que ser del mismo tamaño los vectores que se van a multiplicar con el producto punto. Por eso es que necesito sacar la transpuesta de B primero para que coincidan y entonces sí pueda yo hacer la operación. Bueno, aquí en este caso, lo que estoy diciendo es que genero un vector de 100 puntos que están en este rango entre 0 y 2pi. Están entre 0 y 2pi, que sería 6.28. Bueno, son 100 elementos. Si yo le digo que voy a hacer la operación seno de x, pues se va a aplicar la operación sobre cada uno de los valores de que no estaba actualizada la salida. Aquí lo comenté. Bueno, voy a hacer la operación seno sobre cada uno de los elementos del vector x. Entonces aquí está. Y puedo hacer b. Déjenme ver quién es b. Estoy queriendo hacer un bueno, b es igual a a. Este es a. Este vector que acabo de imprimir es a, el seno de x. Le digo que haga un reshape de 10 por lo que pueda. Entonces la segunda se la dejo para que lo haga automáticamente en la fuente, pero le estoy diciendo que tiene que haber 10 renglones. Aquí está. Como eran 100, pues van a ser de 10 por 10. Aquí está. De 10 por 10. En este caso, si queremos convertir un arreglo
pueda tener varias dimensiones en uno de una dimensión, lo que yo hago es utilizar esta otra función, el Ravel. B, dijimos que queda como una de 10 por 10. Quiero hacer la operación contraria y convertirlo en un vector nada más. Bueno, utilizo esa función b.ravel, ¿sí? Y ya se va a convertir en un vector de 100 elementos. Y aquí lo que estoy haciendo es sacando la diferencia entre A y C, que es el que acabo de generar aquí. Como A es el que tomé de base, aquí está, A era el vector SOTE este. Lo convertí uno de 10 por 10 en B. Entonces, cuando hago el aplanamiento o el desenrollo, si quieren, de la matriz a un vector, como A era la base, pues tiene que volver a ser A. Entonces, aquí se está haciendo una comprobación, A menos C, y luego la sumatoria, pues me da un 0. Bueno, aquí lo que tengo es... Si queremos hacer que un vector se comporte como un vector renglón, tengo aquí un vector de 30 valores, bueno, más bien 30 valores, y quiero que se convierta en un vector que lo maneje como 1 por algo, pues en este caso 1 por 30. Entonces hago la operación arrange y luego reshape. Si queremos generar un vector columna, lo que hacemos es, tengo un vector B, bueno, primero lo generé con 30 valores en este rango y luego le digo que haga un reshape de una columna y todos los elementos que tiene. Entonces ahora B es de 30 por 1. En el primer caso era de 1 por 30. Ahora es un vector de 30 por 1. O una matriz, si quieren, pues de 30 por 1. Y puedo hacer la concatenación de columnas. Para eso utilizo este otro comando, el C, y luego un subrayado. A transpuesta a, dijimos que era de 1 por 30. Si lo transpongo, pues va a ser de 30 por 1. B ya era de 30 por 1. Son columnas los dos, los concateno, y entonces ahora voy a tener en C una matriz de 30 por 2. Si lo concateno por renglones, A, pues que era de 1 por 30, B transpuesta se va a convertir también en 1 por 30, entonces son dos renglones, los concateno y ahora lo que voy a obtener es una matriz de 2 por 30. Bueno, hay muchas operaciones que puedo utilizar y se utilizan se aplican sobre todos los elementos del vector, como es lo que estábamos viendo ahorita. Si aquí tengo, por ejemplo, este vector MA, que es de 2 por 3, aquí está, MA es de 2 por 3. Si aplico la operación 1 entre MA, lo que voy a hacer es que se va a aplicar elemento a elemento. O sea, cada uno de los elementos aquí se va a invertir, se va a hacer 1 entre ese valor para cada uno de los elementos que tengo en ese vector y entonces este sería el resultado. ¿Sí? Aquí tengo otra serie de ejercicios. Generar una matriz de 100 por 5 de forma que en cada columna tengamos lo siguiente. En la primera columna, los valores entre menos 1 y 1, X espaciados. Luego, en la segunda columna, el valor de seno de pi por X, donde X son los valores de la primera columna. En la tercera columna, vamos a tener esta otra operación, 11 más E a la menos X. En la cuarta columna 1.
en la cuarta columna, no, sí, sí estaba. Sí, en la cuarta columna. Vamos a poner un 1. Tendremos un 1 si el valor del seno de pi por x es mayor que 0 y menos 1 en otro caso, donde x son los valores de la primera columna. Y luego en la quinta columna, valores aleatorios de acuerdo a una distribución gaussiana con media 1 y varianza 0.5. Vamos a tener una columna, una matriz como esta. Y aquí está otro. Genera los valores de una función f de x considerando como x los valores de la primera columna del ejercicio anterior. Entonces f de x va a ser igual al seno de x si el seno de x en valor absoluto es mayor o igual que 0.5. O bien una logística si el valor absoluto del seno de x es menor que 0.5. Es para ejercitar. Hay muchas funciones de álgebra lineal que ya están implementadas en una librería que se llama LinAlg, o sea, de álgebra lineal. Por ejemplo, aquí les menciono la inversa o el determinante de una matriz, pero pueden ir a esta liga para revisar qué otras funciones hay. Y aquí también les puse dos ligas, una a donde les comentaba ayer, que es un tutorial de NumPy, donde incluso tienen algunos ejercicios, y la otra es otra página donde es de NumPy nada más para principiantes. Bueno, eso sería en cuanto a esta. Entonces me regreso aquí y vamos a ver lo del matplot. Entonces, tenemos que incluir la librería primero para poderla utilizar. Listo. Luego, tengo aquí unos valores, un vector aquí, bueno, más bien son listas, 0, 1, 2, 3, 0, 100, 10, 20, y lo que voy a hacer es imprimir esos datos. Tengo en time, tengo estos valores, 0, 1, 2, 3, y posición 0, 100, 200, 300. Llamo a la función que va a dibujar, aquí lo que tengo que decir, quién va a ser mi x y quién va a ser mi y. X, pues es una serie de valores que son los que voy a utilizar aquí para los valores horizontales en la tabla, y en Y vendría a ser lo que tengo aquí en posición, que es el rango de valores. El rango en Y va de 0 a 300, que es lo que estoy indicando aquí, 0, 100, 200, 300. Mientras que el tiempo 0, 1, 2, 3 es el rango de valores que me aparecen aquí, del 0 al 3. Le estoy diciendo que mi etiqueta en X va a ser el tiempo en horas y la etiqueta en Y va a ser la posición en kilómetros. Aquí está mi grafiquita, que es exactamente la que tengo aquí. Entonces tengo que decirles X y Y. ¿Sí? ¿Quiénes? Le puedo poner aquí la etiqueta X, la etiqueta Y. Luego, generalmente le tengo que poner el plt.show. Pero pues aquí no estoy haciendo ninguna diferencia. Sobre todo eso es cuando tengo varias gráficas que quiero poner por separado. Luego, aquí tengo otro. Estoy agarrando los datos de Oceanía,
por país, y aquí estoy graficando los datos del Producto Interno Bruto per cápita de cada uno de los años. Lo estoy graficando ahí. Entonces ya voy a empezar a usar lo que tengo en Panda. Y déjenme ver. No, déjenme buscar aquí. Ya lo tenía. Entonces nada más lo voy a volver a llamar. Déjenme adelante. Está por acá. Ahora sí, data. Es el que me está diciendo. Bueno, entonces esto ya lo puedo quitar de aquí porque ya es el que tengo cargado. Y lo que está haciendo es que está extrayendo los últimos 4 caracteres de cada columna. ¿Se acuerdan que los últimos 4 es el año? Ah, bueno. Entonces, de los datos, las columnas de esos datos, lo convierte a cadenas y luego dice, con este strip va a remover de la cadena, de cada una de esas cadenas, esta parte que tiene aquí. Y se va a quedar con los años. O sea, le va a quitar eso y voy a quedar, más lo voy a poner por separado para que se vea mejor. Y voy a imprimir. Aquí está. Entonces se quedó, era el Producto Interno Bruto per cápita por 1952, de 1957. Y entonces se quitó toda esta primera parte y se quedó nada más con los últimos 4. Y vienen a ser los años. Entonces aquí dice, los convierte, le llama, cambió el nombre de las columnas. Entonces ahora, fíjense que cambió el nombre de las columnas. Data.columns va a ser los años, que es lo que encontró acá, convertidos a enteros, porque acá eran cadenas. Si se fijan, aquí está como entre apóstrofes, eso significa que son cadenas. Los convierte a enteros y esos van a ser ahora el nombre de las columnas. Entonces después va a dibujar los datos con punto log porque está referencia al renglón que dice Australia y va a dibujar lo que tengo ahí. Va a hacer una gráfica con eso. Entonces de Australia están los registros que tengo, son de 1952, del 57, del 72, del 77. Aquí están. Del 52, del 60 y tantos, y aquí están todos los registros. Y el valor que tienen en cada uno de esos registros es lo que está puesto aquí. Entonces el rango de valores de lo que tengo en Y tiene que ver con estos valores que están en ese renglón. En este caso, déjenme ver qué estoy haciendo. Aquí está poniendo 2 gráficas. Dice, no tengo los datos. Tengo los datos por renglón. No me estoy enredando porque lo están poniendo primero. Sí, ahí pues cambió los países.
para que se vean las columnas, pues. Y está comparando los dos. Quiero ver que tengo el data. Data lo tengo por renglones. Sí, pero ahí con el T está haciendo la traspuesta. Sí, Está cambiando filas por renglones. sí veo eso. Lo que veo es porque era que me esté transponer. A ver si no le pongo el transpuesta, ¿qué va a hacer? Astre. Ah, bueno, entonces lo que está haciendo es cada una de estas columnas las está graficando, ¿no? Bueno, entonces necesito hacerlo por columnas entonces. Entonces, si le digo data.transpuesta, tengo algo así. Entonces, de Australia toma toda esta columna y es lo que va a graficar. Y de Nueva Zelanda toma todos estos y es lo que va a graficar. Aquí está. Entonces, fíjense que agarra los nombres de las columnas para diferenciar que son distintas series de datos las que está graficando. Aquí tengo una, que es la de Australia, la que está en azul, y la de Nueva Zelanda, pues la está poniendo en naranjita. Entonces son valores. Por default, busca las columnas para graficar si tengo un dataset y los elementos que tengo en cada columna. Por eso es que tiene que hacer la transpuesta primero. Acá no ocupamos hacerlo porque le dijimos que los datos de Australia, pero si queremos que imprima los datos de todo el dataset, que en este caso nada más son 2 registros, pero si queremos que los imprima todos, pues entonces tenemos que ponerla, o lo hace. Bueno, aquí lo que podríamos hacer es decirle, dibújame los de Australia y dibújame luego los de Nueva Zelanda, que es el otro, ¿no? Le voy a poner Nueva Zelanda. Y aquí está también. Pero aquí porque yo le dije que es los elementos de este renglón, o sea, va a agarrar toda la serie que hay en este renglón y es lo que va a graficar. Pero si le quiero, no le estoy indicando en este caso cuáles son los renglones que va a tomar como series. Por default, los datos y grafícamelos. Ah, bueno, entonces lo que va a hacer es tomar las columnas como las series con las que va a graficar. ¿Sí? Entonces, como lo que quiero es que grafique la información de cada país, pues en las columnas es lo que tengo que tener, por eso es que primero lo transpone. Bueno, luego, aquí lo que me está diciendo es pues, que va a graficar en otro formato. Lo que va a usar otro estilo aquí, el ggplot este. Nomás cambia el estilo, miren, si lo pongo por aquí. Me cambia los colores. Hay otros que podemos usar. En este caso, le estoy diciendo que la gráfica ya no va a ser así una línea, sino que quiero que sea una gráfica de barras. El tipo de gráfica es de barras. Y además, aquí le estoy indicando cuál va a ser la etiqueta en Y. Va a ser, aquí está. Ah, no, aquí ya lo tenía desde acá. Bueno, entonces lo que cambió es el tipo de gráfica y además el formato que tiene, el estilo le llaman, que serían los colores. Si se fijan aquí me cambió el fondo y aparte le puse así como un grid, una mallita, para hacer más fácil la lectura de a dónde llegan cada uno de estos puntos. Hay otras cositas que puedo cambiar aquí para que la gráfica se vea más bonita, ¿no? Si yo le digo, aquí es lo que estoy agregando, es de Australia otra vez,
Estoy graficando los años. Aquí en este caso agarró los nombres de las columnas como los años y la información del renglón Australia como la Y, pero le estoy dando esta otra información aquí entre apóstrofes. Le digo una letra G, que va a ser el color, en este caso el gris, y los dos guiones le está diciendo que quiero que sea una línea punteada. Si yo lo dejo así, nada más en G, pues me va a poner una línea continua. ¿Sí? Hay varias cosas que yo puedo usar aquí, por ejemplo, dos puntos para indicarle que sea punteada. Ahorita no era una punteada, sino con guiones, punteadita, pero con rayitas. Pero ahorita era con puntitos. Bueno, hay varias variantes ahí de colores, también hay varios que puedo utilizar. Por ejemplo, le puedo decir que en rojo. Ay, en red, sí, en red. Aquí está. Y seguramente aquí voy a ver otras opciones. Tengo los datos de Australia, los de Nueva Zelanda, gráfico en azul, en blue, continua. Si le pongo uno nada más, es una línea continua, que es lo mismo que quitarlo. La etiqueta para esta gráfica, para este sí sería Australia. En esta otra, aquí las estoy manejando por separado. Sería Nueva Zelanda en verde, también continua. Le estoy poniendo la leyenda. Bueno, aquí le estoy diciendo la leyenda esta, ¿dónde va? Si se fijan, estoy diciendo arriba a la izquierda. Puede ser arriba a la derecha. O abajo a la derecha, abajo a la izquierda, en el centro. Tengo varias opciones ahí. Aquí tomo la etiqueta para X, para Y. Tengo. Bueno, aquí está haciendo otro tipo de gráfica que es el scatter. En el scatter lo que hago son puntos. O sea, por cada uno de los valores que tengo, no hago una línea porque aquí la serían unos puntitos en cada uno de los valores que tengo y los uno con líneas. En este caso no. Le digo, bueno, no es cierto. Aparte de que sí son puntitos, pero no es lo que estoy graficando aquí son dos series de datos, uno contra el otro. Aquí están los de Australia contra los de Nueva Zelanda. ¿Sí? Y aquí esa sería la gráfica. Aquí en X serían los valores de Australia, la lista de valores de Australia, y por acá tengo los de Nueva Zelanda. Entonces es un scatter, es graficar dos series, pues una contra la otra, para hacer comparaciones. Aquí tengo bueno, sería otra forma. Pero aquí como le estoy diciendo quién es X y quién es Y, pues ya me pone aquí los títulos. X es Australia, Y es Nueva Zelanda. Déjame ver qué más hay por acá. Bueno, aquí hacen algunos ejemplos. Pueden salvar la figura. Esta también está bonito. Pueden decir aquí plt.6figure.png y les va a aparecer aquí mi figure.png. Esta la pueden abrir para verla. Aquí les va a aparecer. Bueno, aquí el procesado es este. Aquí sí aparece. Puedo hacer un desplegado de la información que tengo ahí. ¿Y esta por qué no? plt.
esta. Y luego sálvala. Descargo. ¿Dónde está? Se supone que lo está abriendo, pero no. No me muestra nada. ¿Qué pasó? A lo mejor es el formato. A lo mejor es el formato. Pero bueno, aquí voy a demostrarlo. Y déjenme ver. Lo voy a checar a la próxima lectura. Ahorita lo que quiero alcanzar es a dejarles una tareita. Bueno, les decía que les puse. Lo que tengo en el Hiccup, lo que ando buscando ahora. Pero todos más aquí se les puse. Arriba. Está muy perdida, la voy a poner ahí arriba. La voy a poner. Esta es una tareita que les voy a pedir para la próxima clase. Esta es una libreta. Quiero gráfica de Pi, que vendría a ser una gráfica como esta, para ilustrar una característica del dataset. Entonces, quiero generar un dataset, este lo van a generar ustedes. Ya no es un dataset que vamos a leer. Quiero tener la información de personas. Déjenme abrir un texto aquí para poder explicarme mejor. Quiero, por cada persona, quiero leer el peso y la altura. Y con esa información, supónganse que el peso son 3.5. Y la altura, 1.70. Con eso voy a sacar el índice de masa corporal. ¿Sí? Que con estos datos, más o menos, me va a dar un 26. Y yo le voy a poner una clasificación a cada persona en base al índice de masa corporal. Esa clasificación va a ser si está en su peso normal, o si está en sobrepeso, o si está bajo de peso, o si tiene obesidad. Entonces, en este caso, sería, creo que un sobrepeso. No me haga caso, a lo mejor estoy mal, pero eso es para ejemplificar. Bueno, entonces, voy a pedirles que generen un data frame con pandas donde van a tener varias columnas. Una primera columna va a ser el peso. Esta columna la pueden generar al azar. Un número aleatoriamente la van a llenar con cierto rango. De hecho, por aquí, bueno, aquí me faltó para generar un dataset vacío. Sería
pd.data. Y luego le van a empezar a poner las columnas que van a ocupar. Bueno, aquí considerar, por ejemplo, un rango entre 55 y 120. Y para el peso, valores enteros. Bueno, yo aquí en el ejemplito que les estaba poniendo les decía que el 63 puntos, bueno, sería 63 kilos, valores enteros. Y luego, la estatura, un valor de punto flotante entre 1.5 y 2. Este sí tiene que ser punto flotante porque en los valores de la estatura así es. Este es en metros y este es en kilos. Bueno, también ya les dije cómo generar valores al azar. Pueden poner el número de registros que ustedes quieran, 100, 200, 1000, y ya que tengan esas dos primeras columnas generadas al azar, ahora lo que hay que hacer es, esto de to do es lo que hay que hacer, pues, ¿no? Y luego hay que calcular el índice de masa corporal, o sea, vamos a agregar la columna, primero van a agregar la columna del peso, luego van a agregarle la columna de la estatura y luego le van a agregar la columna del índice de masa corporal. Y para esto, pues aquí está la formulita, el peso entre estatura al cuadrado, es la forma que la van a llenar. Y por último, ya que tengan ese índice de masa corporal, van a llenarlo. Ay, pero se me hace que todavía no puedo. Es que necesitamos hacer estas comparaciones y eso va en el siguiente. Que miren, aquí estamos. Se me hace que todavía no. Porque si no voy aquí al home, no, probablemente sí lo puedan hacer, pues, pero apenas vamos a ir sobre los ciclos force, que vamos a ocupar ciclos, vamos a ocupar condicionales, si estoy en este rango, entonces voy a hacer esto. Pues se me hace que les voy a dejar la tarea para después, pero vayan haciendo lo que puedan de esa tarea. Profesora, ¿podría compartir su GitHub o donde está la tarea? Por favor. Ya les di la dirección, ¿no? Aquí la puse en esta aquí en la libreta esta que Sí, ahí viene. Python, aquí la puse. Tiene razón. Una disculpa. Bueno, entonces les decía, vayan haciendo lo que puedan de esa tarea, porque sí, acabo de caer en cuenta de que me hace falta hablar de decisiones, porque tengo que revisar si el índice de masa corporal menor de 18, o si estoy en este otro rango, y entonces ya cambiarle los valores ahí. Entonces vayan haciendo lo que puedan. Ahorita ya no hay chance de ver más, porque ya casi son las 12. Yo quería finalizar dejándoles este ejercicio, pero no se los puedo dejar para la próxima clase, entonces se los voy a dejar para el finalizar del ya que tenga el índice de masa corporal, ya o sea la columna de índice de masa corporal, entonces ahora voy a definir una clasificación, aquí están mis clases, y ahora voy a poner en esa última columna la clase a que corresponde cada uno de los registros que tengo, que se supone que corresponden a personas diferentes. Y la idea es sacar una gráfica de Pi donde lo que voy a poner es la distribución por clases, o sea, algo así es lo que espero. Me va a decir algo así como qué porcentaje de las muestras están en bajo peso, qué porcentaje están en peso normal, en sobrepeso o en obesidad. Y esta es un tipo de gráfica que aquí en esta pueden ver que está muy fácil de... Aquí está la gráfica de Pi. Está muy fácil de sacar. Yo nada más tengo mis valores en Y, que estos son como los porcentajes o los valores que quiero graficar aquí. Le digo plt.py y le doy los valores de Y y me va a graficar de esta manera. Entonces no es muy difícil. Lo único pues es que habría que tener la columna que corresponde a esa clasificación.
Y entonces ya se va a dibujar esta gráfica. Bueno, pues entonces ya todos pudieron encontrar esta bueno, esta tarea, ¿verdad? Ya todos pudieron alcanzar ¿no? Sí. Entonces, lo que vamos a ver en la siguiente clase es, vamos a dar la repasada a lo de, porque puse otra libretita aquí de las del Matplotlib, que también tendría que verla antes, porque aquí incluso, sí, ya me desesperé con la tarea, pero está bien para que vayan viendo ustedes qué tanto pueden hacer con eso de generar las primeras columnas, por ejemplo, como son números al azar, y ya vimos cómo generar números al azar, al menos esa parte ya la pueden ir haciendo. Esta otra, les decía, es otra libreta que preparé con información del Matplotlib, con algunos ejemplos, y aquí estoy, como ya vimos algo de eso en la otra libreta, pero en la página esta del Carpentry, aquí lo que tengo son como variantes. Pues aquí, por ejemplo, este tipo de gráfico que lo hago con plt.xkcd, me da una gráfica así como más informal, pero los elementos que tiene son los mismos. Aquí estoy haciendo un ejemplo donde tengo varias gráficas en una sola función. También ya vimos eso. Bueno, aquí están algunos ejemplos de, bueno, cómo poner distintos tipos de gráficas. Una línea sólida, les decía, es un guión. Un guión y un punto, pues es una línea que está así como alternado, un guioncito con puntitos. Dos guiones son líneas con punteadas. Dos puntos, aquí es punteada, pero con puntitos. Colores que podemos usar, el cian, el blue, el green, el yellow, el black, el white, el red, magenta, son algunos ejemplos, ¿eh? Hay más, de hecho pensé que había puesto la libra aquí, podíamos ver más, ahorita voy a ver. Aquí tengo otro ejemplo de gráficas donde estoy usando distintos tipos, ¿no? Combinando esto, aquí está en cian con guión, sería este. Y el matplot, en este caso, bueno, aquí está el primero, es en cian con línea punteada, digo línea continua, le puedo poner aquí debe de ser, uy, este no me acuerdo qué era, pero bueno, aquí sí, este es rojo punteado y los puntos donde está la medición, le pone aquí esos puntos. Y esos puntitos de aquí es con esta O. Este 3 seguramente son estas rayitas que están aquí. Luego puedo cambiar a la hora de ponerle las etiquetas. Miren, aquí está la etiqueta en X, es el tiempo. Le puedo poner un tamaño del font más grande o más chico para que los salgan en distinto tamaño. Para las Y también le puedo cambiar el tamaño del font, le puedo cambiar el color del font. Aquí le estoy indicando que me incluya el grid, es esta malla que está como en grid, que me ayuda a identificar los distintos puntos donde estoy graficando. Aquí estoy salvando la imagen. Hace rato la coloqué en el piso. ¿Qué pasó?
Esta se llama figura 3.3. Aquí se la hizo, ahorita no sé qué pasó. Mira, aquí está, más que salió como muy gigantesco. Bueno, entonces, pero sí hace el archivo, lo pueden ustedes descargar y verlo localmente aquí en su máquina una vez que lo descargaron. Aquí está. Así sí funciona, pues ahorita no sé qué pasa. Aquí tengo otro ejemplo donde se está haciendo precisamente una gráfica de pie. Aquí tengo las etiquetas. Dice, lo que como cuando me quedo en la uni al mediodía: tortas, taquitos, burros, ensaladas, en qué porcentaje cada una de estas, qué colores voy a usar para hacer la gráfica del pie. Incluso aquí le estoy indicando qué tan separados quiero que estén. Si se fijan, hay uno que es el gold, es este amarillo de los taquitos, que es el que está un poquito más separado del resto de los elementos que están en la gráfica, ¿no? Y luego se usó este formato para la gráfica de pie. Yo le digo los porcentajes, que es lo que quiero que aparezca aquí, cómo se van a separar utilizando las etiquetas, los colores. Aquí le estoy indicando que me muestre esta sombrita. Y le pongo aquí en los ejes son iguales, la etiqueta en X, que sería en Y, no tiene sentido ponerle aquí una etiqueta en Y. Por aquí tengo otro ejemplo en el cual lo que tengo son subgráficas. Híjole, pero ya empecé con ya son las 12. Bueno, entonces, ¿qué les parece si ya se la continuamos la próxima clase? Pueden irla revisando porque ya ven que ya está ahí en la página del GitHub. Pueden ir a dar una checadita si quieren y van avanzando si tienen oportunidad. Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda? Maestra, ¿dónde se están compartiendo las grabaciones de las... Mira, yo le dije, porque así fue la instrucción de Julio, que la grabara en la nube. Entonces el Julio le va a poner las ligas. Y yo creo que en el Discord les va a poner las ligas a las grabaciones. Le voy a recordar que lo vaya haciendo. O sea, yo no tengo, bueno, sí lo tengo porque tengo acceso a la cuenta, ¿no? Pero él va a poner las ligas. Dijo que las iba a bajar y, bueno, más bien iba a poner las ligas ahí donde tienen que ir para que ustedes puedan acceder a ellas. Y así no quedaba grabado aquí en mi máquina, yo tenía que hacérselas llegar, era como más cuento. Mejor él las va a tomar de ahí de la nube. Oh, ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces voy a detener la grabación. Entonces, dejo de compartir. Listo. Muy bien, chicos, pues entonces nos vemos el próximo viernes. Nomás acuérdenme la hora, es a las 6, ¿verdad? De 6 a 8 también. Sí, a las 6. Ok, bueno, pues nos vemos el viernes entonces. Nos vemos. Nos Bye. vemos, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye. Bye.